Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decía uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gracias, soberano eterno. Vamos a estar hablando en esta mañana todavía bajo el tema pasemos al otro lado. Todos conocemos la vida de Jesús, que Jesús fue bautizado, y cuando fue bautizado fue llevado por el Espíritu al desierto. Y estando allí en el desierto fue tentado en todo. Dice la palabra que de todas formas Satanás lo tentó, pero Jesús sabía cómo manejarse en el desierto, cosa que le falta a muchas personas aprender, porque en el desierto todo lo que hablamos cae en nuestra contra. Jesús sabía cómo iba a enfrentar a Satanás. Entonces nosotros en el desierto tenemos que saber cómo lo vamos a enfrentar, porque Dios nos está capacitando allí para luego llevarnos a iniciar nuestro ministerio. Por eso Jesús se sabía manejar. En el desierto no puede haber quejabanza. En el desierto no puede haber inconformidad. En el desierto no puede haber crítica. En el desierto no puede haber murmuración. En el desierto hay que esperar tranquilamente en Jehová hasta que Él haga lo que tiene que hacer. Jesús sabía que el Espíritu Santo lo había llevado al desierto, porque tenía que capacitarlo, porque Él vino aquí como hombre, y como hombre tenía que capacitarse. Por eso Jesús hizo casi todo lo que hizo los hombres. Jesús comía, Jesús se bañaba, Jesús caminaba, todo lo que hacía la humanidad. Jesús vino así de esa manera para enseñarnos. Y aún en el desierto nos enseñó que tenemos que saber cómo hablar. En el desierto a Satanás se enfrenta por la palabra. Por eso Jesús lo enfrentaba por la palabra. Ni le quitaba ni le ponía. Se limitaba simplemente a decir: escrito está. De mí se habló esto. Diciendo con esto se tiene que cumplir lo que ya se dijo. De mí se dijo aquello. Se tiene que cumplir. Por eso que cuando usted y yo estamos en el desierto, tenemos que ser sabios y decirle a Satanás: de mí se dijo esto. Y esto se va a cumplir. Aunque yo no lo vea ahora, esto se va a cumplir porque ya Dios lo dijo. Y Dios no es hombre para mentir. Lo que Dios dice, pase lo que pase, o venga lo que venga. Si fue Dios que lo dijo, lo cumple. Porque Dios le dijo a Abraham: mira, de ti voy a sacar una descendencia grande. Pero Abraham como que no entendió mucho. Y Sara entonces tampoco. Y quisieron ayudar a Dios. A Dios no se ayuda. A Dios se deja que obre en su tiempo indicado, porque el tiempo de Dios es perfecto. Ellos quisieron ayudar al Señor, y eso trajo consigo situaciones. A Dios se le deja que trabaje en el tiempo indicado. Cuando Jesús está allí, que viene Satanás a tentarlo, Él lo enfrenta por la palabra. ¿Qué pasó con Jesús? Que de allí Jesús salió preparado para levantar su ministerio, para iniciar su ministerio. Jesús no podía perder tiempo. Empieza llamando a los apóstoles. Cuando Él sale del desierto, empieza haciendo milagros, haciendo prodigio. Empezó, aleluya, a hacer cosas que los fariseos, que los escribas no habían hecho. Este hombre que tenía la mano seca, entrando en la sinagoga, sabrá Dios cuánto tiempo, los fariseos no pudieron sanarle, pero Jesús le dijo: extiende tu mano, y lo sanó.
Le llevaron personas endemoniadas. Porque el problema es que hay muchas personas que tienen problemas, pero Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y como Jesús vino a esto, esa gente que tenían problemas de atadura, Jesús dijo, lo voy a libertar. Y empezó a sacar los espíritus inmundos. Pero dice la palabra que estando él en una casa predicando, le llevaron, aleluya, a un paralítico. Habían 4 hombres que eran amigos de verdad. Y vieron que su amigo tenía una situación. Quisieron entrar por la puerta, pero no había forma. Esta gente tenía, mire, una galla. Porque usted iba a destechar una casa ajena. Ellos fueron y le quitaron el techo. Y cuando cayó, Jesús dijo, oh, cayen allá adentro. Y el hombre que entró en su lecho, que entró en la camilla, Jesús le dijo, toma tu camilla y vete. O sea, lo llevaron en una camilla. Ahora el hombre sano coge la camilla y sale caminando. Jesús empieza haciendo cosas. Jesús no perdía tiempo. Hacía milagros. Se iba aquí, se iba allí, porque la palabra se tenía que cumplir. Pero dice la palabra que una tarde Él le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. ¿Qué significa pasar al otro lado? Esto significa extenderse. Esto significa empezar a caminar, a rodear, a hacer la obra más allá. Y cuando Él le dice, pasemos al otro lado, en pocas palabras estaba diciendo, salgan de la zona de confort, salgan de lo mismo, salgan de la rutina, que vamos a pasar al otro lado. Ahora hay otra cosa que nos espera. Sí, porque cuando estamos cómodos, no queremos movernos. Queremos siempre estar haciendo lo mismo. Y pasar al otro lado es usted dejar el conocimiento para empezar un conocimiento nuevo. Es usted cerrar un capítulo para abrir otro capítulo. Es usted como que ya terminó, aleluya, con una página y va a empezar otra página. Jesús dijo, no basta solamente con predicar aquí. Tenemos ahora que pasar al otro lado. ¿Qué va a pasar cuando pasemos al otro lado? Van a haber tempestades que nos van a enfrentar. Cuando usted decida hacer la obra, lo que Dios lo mandó a hacer en su ministerio, alguien se va a levantar. Usted decide ir a los hospitales, no piense que todo va a quedar normal. La tiniebla se va a levantar. Usted decide dar un discipulado, la tiniebla se le va a levantar. Usted decide evangelizar, usted decide predicar, entonces la tiniebla se le va a levantar. Pero a Jesús nada lo detenía, porque Jesús sabía quién era, dónde estaba y hacia dónde iba. Y Él decía, yo no puedo perder tiempo. Yo vine aquí con una misión y no puedo perder el tiempo. Hay personas que saben que no pueden perder tiempo. Por eso Juan el Bautista no perdía tiempo, porque él tenía 6 meses en su ministerio. Su ministerio iba a durar 6 meses en esta tierra. Imagínese usted que Juan el Bautista estuviera jugando, preguntando, investigando. Hoy voy, mañana me quedo. Cuando su ministerio iba a durar 6 meses en esta tierra. Porque era el que le iba a abrir camino a Jesús. Y Jesús iba a venir después de él. Entonces hay gente que no están jugando a ser cristiano. Porque ellos saben que Satanás no juega a ser diablo. Y por ende no pierden su tiempo. Saben a lo que vinieron. Y como saben a lo que vinieron, están trabajando en eso. Jesús dijo, yo no puedo perder mi tiempo. Tengo que cruzar al otro lado. Cuando va al otro lado, se levanta una tempestad. Pero Jesús está tranquilo. Porque Él sabe quién es Él. Y Él sabe hacia dónde va. Nada lo va a detener. Hay momentos donde el Señor tiene que cruzar a alguien. Porque tuvo que hacerlo con Abraham. Abraham, parece que Dios había tratado con él allá, en la tierra de Ur, pero no había entendido. Y Dios le dice, oye Abraham, quiero hacer de ti una nación grande, pero ahí en esa tierra tú no me vas a escuchar. Tengo que pasarte al otro lado, para yo poder tratar contigo y que tú me escuches. Y dice que lo manda a salir de esa tierra, a la tierra que ella iba a mostrar. Porque Dios necesitaba hacer cosas grandes con Abraham. Así Él hace con la gente. Cuando la gente no cruza, Él lo cruza. Pero también pasó con José. José empieza a soñar, estando muy jovencito.
empieza a mostrarle al Señor que iba a ser un príncipe, que iba a gobernar, porque las 11 estrellas, la luna y el sol se inclinaban a él. O sea, todos se iban a inclinar a él. Cuando leemos la historia más adelante, así fue. Pero José, Dios lo pasa ya a Egipto. Por eso José le dice a sus hermanos, no empiecen a pelear uno con otro, porque no fueron ustedes que me traen aquí a Egipto, fue Dios que me mandó a través de ustedes. Por eso José fue una rama extendida que pasó por encima de los muros. Nada lo detuvo, no hubo muralla, no importa lo que se levantó, como quiera avanzó. Pero él entendió que Dios lo pasó por allí. ¿Y qué decimos de Daniel? Daniel estando allá en Jerusalén, Dios dice, quiero hacerlo con Daniel, pero aquí no lo voy a hacer. Lo lleva a donde, a Babilonia. Allí lo hace el segundo príncipe. Lo mismo que fue José en Egipto, fue Daniel allá en Babilonia. Le dio ciencia, le dio conocimiento. Aleluya. Hizo a este hombre poderoso. Le dio interpretación de sueños. Por eso cuando iban a acabar con los magos, con los astrólogos, con los encantadores, con todo el mundo, cuando sueña el rey, él le dice, dame un día, porque yo sé a Dios que yo le sirvo. Y dice la palabra que no solamente Dios le dio la interpretación, aleluya, de lo del rey, sino que también le reveló el sueño. Es fácil usted tener la interpretación de un sueño, pero usted decime lo que yo soñé. Y el rey decía, tienen que decirme qué yo soñé y dame la interpretación. Y los mismos magos decían, mire, no hay nadie en esta tierra que se lo pueda decir. Solamente alguien que venga de los dioses, o sea, de Jehová de los ejércitos, porque no hay forma de nosotros hacer eso. Pero para ese tiempo, Dios tenía a Daniel ahí. Usted sabe que Dios tiene a gente para un tiempo. Para el tiempo que había que matar a Goliat, Dios tenía a David. Aún siendo un muchachito, Dios lo tenía preparado. Y hay momentos que para X cosa, Dios te tiene ahí para recibirte, para que tu ministerio inicie, para darte a conocer, para ponerte en alto. Y Dios dio ese tiempo de poner en alto a Daniel. Nadie va a interpretar y mucho menos van a revelar el sueño, porque no le voy a dar la interpretación. Le cerró a todo el mundo esto. Mas sin embargo Daniel, cuando buscó a sus amigos y oró, Dios le dio el sueño y la interpretación. Entonces a Daniel lo pusieron en alto. Vino a ser gobernador de allá de Babilonia. Aún siendo esclavo o estando en tierra extranjera, este hombre no perdió su tiempo. Él sabía el Dios que le servía. Él decía, yo no me voy a contaminar con la comida del rey, porque yo sé que estoy caminando con el Dios vivo, con el Dios del cielo, que es el que me guía. Algo que sabía Daniel era que cuando una gente ama a Dios, aleluya, y es íntegro a Dios, donde quiera que se mueve, Dios se mueve con él. Por eso donde quiera que José se movía, dice la palabra, que el Señor se movía con él. Y todo lo que le ponía a la mano, lo multiplicaba, o sea, lo bendecía, porque Dios se movía con él. Pero también Daniel, Dios se movía con Daniel. En ningún momento lo dejó solo. Ni siquiera en el foso de los leones. Mire si Dios es fiel. Dios es tan fiel que aun cuando tú piensas que estás solo, Él está ahí. Diciéndote, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué tú dudas? Porque tengo un momento difícil, pero en otro momento yo he estado. Y no fue el Señor que dijo que siempre, siempre iba a estar con nosotros. ¿Por qué tú dudas que estás solo? ¿Por qué dudas que Dios no te escucha? ¿Por qué dudas que no estás ahí? Dios le llama a esa gente hombre de poca fe, ingrato. Porque Dios que dice que siempre va a estar con nosotros. Fue el que le dice a los discípulos, pasemos. ¿Por qué no le dice pasen? Él puede decir, pasen al otro lado y resuélvame eso allí. Pasemos. Dando a indicar que donde ustedes vayan, yo voy con ustedes. Para cuando se levante la tempestad, yo estaré ahí para resolver. Entonces, alabado sea el nombre de Jehová. Él dice, pasemos. Hay un trabajo que hacer. Porque de aquel lado hay un gadaleno. Hay un endemoniado.
que dice que este hombre, nadie podía con este hombre. Este hombre vivía y dormía en los sepulcros. Usted sabe que los sepulcros son cosas de contaminación. Eso hace la gente cuando tiene el enemigo dentro, cuando está atado por el mundo de la tiniebla. Este hombre le ponían grilletes y lo rompía, le ponían las cadenas y la desmenuzaba. No había quien pudiera con este hombre. Este hombre era un terror en esa zona. Pero llegó alguien que iba para aquel lado, que se levantó la tempestad, tranquilo. Cuando se levanta la tempestad, aleluya, Jesús se queda tranquilo para ver qué iban a hacer los discípulos. Mire cómo él dormía. Eso es como cuando nosotros estamos en un proceso. Él se queda tranquilo. Déjame ver qué van a hacer. Si van a orar, si su fe va a aumentar, si me van a creer, ¿qué van a hacer? Y aquí vemos que Pedro le da una orden. Hoy tú no tienes cuidado de nosotros. ¿Qué es lo que te pasa, Jesús? Me nos invita para aquel lado y ahora te duermes. En pocas palabras. Eso es como alguna gente. Dios me llama y ahora no me resuelve. Malcriado se llama esa gente. Usted tiene que esperar que Dios haga la cosa a su tiempo. Porque Dios es soberano. Soberano es que está por encima de todas las cosas. Y a Dios no se le da orden. A Dios no se le exige. Pedro le está exigiendo. O sea, en pocas palabras, tú eres un descuidado. No tienes cuidado de nosotros. Cuando yo le digo a alguien, tú no tienes cuidado de mí, es que tú eres un descuidado. Pedro le estaba diciendo a Jesús esto. Por eso Jesús le responde, hombre de poca fe. Yo pensé que tú ibas a orar. Yo pensé que tú ibas a estar firme creyendo en mí. Yo pensé que tú te ibas a recordar todos los milagros que tú viste. Porque hay gente que ve todos los milagros que Dios hace. Y en los momentos que tienen que creer más en Dios, entonces le visita la duda. Oh, pero tú no viste todo lo que yo estaba haciendo. Cómo puse a hablar al mudo. Cómo le extendí la mano a este hombre con la mano seca y se la devolví. Cómo el paralítico lo puse a caminar. Cómo puse a hablar al mudo. Y ahora porque viene esta brisa, esta tempestad, tú te estás cayendo a pedazos. Hombre de poca fe. Y así hay gente que con un chin de prueba se están muriendo. Yo cada día entiendo que Dios le pone prueba a personas de acuerdo a su capacidad. Porque a veces yo veo gente con una pruebita que se están cayendo a pedazos. Y yo digo, pero si tú ves lo que es prueba, tú te partes en dos mitad. Porque prueba es, tú sabes quién es Dios. Y por encima de la adversidad, no detenerte. Sí, pero que tengo una situación, estoy viviendo esto. Sí, pero no te detiene. Porque tú sabes al Dios que tú le sirves. Cuando yo tengo un problema, yo digo, Señor, mira, eso es suyo. Porque usted me dijo a mí, cuida de lo mío que yo cuido de lo tuyo. Cualquier cosa que me esté pasando, mis hijas son tuyas, Señor. Y a su tiempo usted hace lo que tiene que hacer. Porque yo estoy haciendo lo que usted me mandó a hacer. Ay, yo me voy a mortificar, que esto, que aquello. Pero Dios no es el dueño del universo. Y Dios no tiene todo bajo control. Dios le hizo ver a estos discípulos que todo estaba bajo control. Mientras ellos estaban desesperados porque estaba la tempestad, Jesús se para y reprende el mar y reprende el viento. Entonces ellos están asustados. ¿Y quién es este hombre? Que aún el mar le obedece. Óigame, el viento se calla. Porque cuando Jesús habla, hasta la muerte se detiene. Imagínese usted el viento y el mar. Le da la orden Jesús. Y también lo reprende a ellos en pocas palabras. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? Le dije que vamos para allá, que vamos a cruzar del otro lado. No hay tempestad, no hay nada que nos detenga. Es para allá que vamos. Cuando usted sabe para dónde usted va, le ponen una pared y usted le abre un hoyito y por ahí pasa. Lo entierran y usted abre un hoyo y sale. Porque usted sabe para dónde va. Y sabe quién va con usted. Porque lo importante es quién va con usted. Jesús va para aquel lado. Tengo que cruzar. Porque hay un hombre que está acabando de aquel lado. Le dejaban el espacio. Este hombre se le metía una furia que acababa con la gente. Porque tenía legiones de demonios. No era un solo demonio que tenía. Era legiones de demonios. Y este hombre tenía que estar aislado en lugares desiertos, porque donde alguien pasaba, él lo devoraba.
Entonces Jesús no se podía quedar de este lado. Eso es como cuando usted sabe que en tal parte hay una situación. Hoy, ¿cómo es que usted es cristiano y no va a ir ahora allí? ¿Y cómo es que usted es cristiano y no va a llevar tratado allí, evangelizar allí? Usted sabe que hay problemas de aquel lado, pero se necesita una palabra. ¿Y quién es que tiene la palabra? El pueblo de Cristo. Cristo cree en su iglesia. Cristo confía en su iglesia. Y a la vez dice, hallaré fe cuando venga a esta tierra. Porque los hombres de Dios se están torciendo. Los hombres que tienen el corazón recto lo están torciendo por cosas vanas, por cosas triviales. Él confía en nosotros, pero mirando el panorama, Él dice, y hallaré fe. Hoy esa es la sierva que se guarda para mí. Y ese es el siervo que me dice que me ama. Yo voy a hallar fe cuando yo llegue a la tierra. Si yo a ellos lo capacité, lo entrené, lo discipulé y le enseñé para que sigan discipulando, ahora su corazón no es recto como el mío. Porque el corazón de Jesús era tan recto que nunca se detuvo. Él pudo detenerse, pero por amor a nosotros no lo hizo. Hasta llegar a la cruz. Entonces Jesús llega allí. Este hombre endemoniado, el Gadareno, cuando pasaba a alguien, él iba encima a devorarlo. Pero dice la palabra que cuando él alcanzó a ver a Jesús, se postra. Ahora no le va a marchar a Jesús. Se postra y le dice, sé quién eres. No es Jesús que le dice al Gadareno, yo vine a libertarte de esos demonios. Es lo que está en el Gadareno que le habla a Jesús. Sé que eres el Hijo de Dios. Lo reconoció como Jesús, el Dios Salvador, porque eso representa a Jesús. Y él se postra. Y cuando él se postra, le ruega a Jesús que no lo mande al abismo. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Él le dice legiones. Cuando usted busca, según los romanos, una legión tenía 6,000 personas. No sabemos cuánto demonio en sí había en este cuerpo. Lo que sí sabemos es que este hombre dice que cogía piedra y se hería con piedra, se daba, se machacaba y se llenaba de sangre, porque los demonios lo querían matar. Y miren los demonios el lugar donde lo llevaron. Lo llevaron a los sepulcros, en pocas palabras diciendo, te vas a morir, aquí te vamos a enterrar. Pero a él se le olvidó que Jesús estaba en la tierra. Y cuando Jesús llega, Jesús cambia, mira el panorama. Todo es transformado, porque donde Jesús llega, las cosas cambian. El pronóstico cambia. Aleluya, empieza a darle vida a lo que no tenía. Empieza a organizar lo que estaba desorganizado. Y me parece decir, este hombre, los demonios decían, lo vamos a matar. Parece que el demonio se olió que tenía un llamado. Porque cuando Satanás se huele que tú portas llamado, es como que el mundo de la tiniebla se vuelven contra uno. Por eso cuando van a ser una persona de llamado, se levanta el diablo con su ejército. Cuando Moisés iba a nacer, no se había hablado de matar a los niños. No se había hablado de ahogarlo. Pero iba a nacer el libertador. Y se activa esta palabra porque Satanás le ministra al faraón. Viene un libertador. Hay que hacer algo. Usted no ve que hay mujeres que tienen unos partos difíciles, que cuando van a parir casi se mueren. Y el muchacho ahí dentro casi se le muere. Y tú dices, yo no sé cómo parir. Pariste por la misericordia de Dios. Porque viene un príncipe rompiendo, que no lo detiene nadie. Y por ende nació. Entonces a mí me parece que estos demonios sabían que el Gadareno tenía llamado. Y dijeron, lo vamos a matar. Entraron en este cuerpo con la finalidad de matarlo. Por eso él vivió en los sepulcros, porque allí lo vamos a dejar enterrado. Pero Jesús viene a cambiar el panorama. Cuando él ve a Jesús, el Gadareno se postra. Y el Gadareno, lo que está dentro de él, le coge la boca al Gadareno y le dice quiénes son. Y le suplican al Señor
que entonces lo envíe al hato de cerdo. Y según dice que eran como 2000 cerdos. O sea, no te estamos hablando de un cerdo. Estos demonios tenían poderes. Por eso este hombre andaba de esta manera. Porque cuando estos demonios entran en los cerdos, no quedó un cerdo vivo. Todos cayeron y se ahogaron. Pero Dios, sin embargo, permitió que estos demonios vivieran en este cuerpo un tiempo y no ahogaron al Gadareno. Luego, cuando el Gadareno es libre, la gente decía, y es él, se parece a él. Unos decían, yo creo. Otros le tenían miedo, porque la gracia de Cristo había transformado al hombre y la gente estaba dudando. Por eso usted ve que andan por ahí mucha gente con una vida desordenada. Pero cuando llegan a Cristo, usted dice, ¿y ese era el drogadito? Oye, ¿y esa era la prostituta? ¿Ese era el homosexual? ¿O esa era la lesbiana? Cuando Cristo llega, transforma. Cuando la gente veía al Gadareno, ¿y será él? Sí, era él. Y el hombre se enamoró tanto de Cristo que quería seguirlo. Y Jesús le dijo, no me siga. Ve donde tu gente y empieza a contarle lo que Dios ha hecho contigo. Porque cuando ellos te vean a ti, van a ver milagros de Dios en tu vida. Porque la vida que tú tenías era para muerte. Mas sin embargo, cuando Cristo viene, le añade vida a esa muerte que según el hombre se iba a morir. A mí me parece que la familia de este hombre ya lo tenían como desahuciado. Yo no creo que vuelva para acá. Yo no creo que volverá aquí porque dime, con todo eso que él tiene, lo que la gente no sabe es que cuando Cristo llega, aunque haya un pronóstico de muerte o haya un pronóstico de desastre en la vida de alguien, su vida le cambia. Yo no entiendo cómo es que la gente está en el mundo, créame que no lo entiendo. Y duré muchos años en el mundo. Pero en este tiempo, en esta generación, como está todo y la gente caminando sin Cristo, porque el que no tiene a Cristo no tiene esperanza, porque Jesucristo es nuestra esperanza. Yo no entiendo, pero a la vez también me pongo a pensar que este Gadareno, cuando le ponían los grilletes y le ponían la cadena, dice que la rompían. Lleve usted esto a lo espiritual. Es como cuando usted le da la palabra a una gente atada, que ellos quebrantan la palabra y por ende siguen atados, porque entonces tú le das la palabra para que sean libres y ellos se encargan de quebrantar lo que le va a dar libertad. Y por eso tú lo ves que caminan de aquí para allá y de allá para acá, como que no tienen esperanza, cuando Jesucristo vino a darnos esperanza. Y ellos caminan como que no piensan que un día se van a morir. Y a la gente hay que hablar de qué va a pasar con ellos. A la gente hay que hablar de que después de esta vida hay otra vida. Más allá hay otra vida. Y yo recuerdo que había una salsa que decía, me parece que era de Tito Rojas, que decía, nos vemos en la otra vida. Porque hay otra vida. Entonces la gente hay que hacer entender que aquí somos peregrinos. Vinimos de pasada en esta tierra, pero nos vamos de aquí. Ahora tenemos que estar claros para dónde nos vamos. Porque tú ves la gente que cuando se muera, vuela alto fulano. Sí, va a volar bien alto si se fue con Cristo. Pero ¿y si no se fue con Cristo? Ya fulano descansó. Sí, va a descansar si se fue con Cristo. Pero si no se fue con Cristo, es cuando empieza su infierno. Y a la gente hay que poner la cosa clara, que de aquí nos vamos. Sea que Cristo venga o nosotros vayamos, pero de aquí nos vamos. Y tenemos que estar claros a dónde nos vamos a ir. Porque la gente se prepara para estudiar, se prepara para casarse, pero ¿y su alma? Tiene que prepararla, porque estamos aquí.
No sé si usted vio cómo predicando un pastor cayó ahí muerto. O sea, que usted no sabe el día que se va a morir. Y yo le digo a Dios, dame esa virtud de morirme predicando tu palabra. Ese hombre dio gloria a Dios y ahí expiró. Oh, pero murió predicando. Murió haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Es triste en el momento, pero es jugoso para el que se va con Cristo. Y cada día más tenemos que procurar hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Porque mire, Dios nos va a preguntar. Aún el pueblo de Dios va a pasar por un juicio, que es el juicio de la obra. Porque hay gente que solamente se van a salvar, pero hay otros que van a tener premios. Así como el apóstol Pablo, que nunca se detuvo. Todo aquel que hace lo que Dios lo mandó a hacer sin detenerse, cuando se muere no solamente se salva, sino que va a tener premio. Eso es como la gente que pasa en la escuela. Hay a uno que le dan la nota y le dice, pasaste. Pero hay a otro que le dan un reconocimiento. Le dan una medalla. ¿Sabe por qué? Esos son premios por la nota que sacaste. Son premios por todo lo que hiciste en el aula. Entonces también pasa con nosotros. Hay gente que solamente se van a salvar y punto. Pero hay otros que van a estar reinando con Jesús. Que van a estar cerquita de Jesús. Porque no se detuvieron a hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Aquí no nos podemos detener. Aquí tenemos que caminar por encima de la adversidad. Tenemos que cruzar al otro lado, porque de aquel lado hay gente que nos está esperando. Usted sabe la gente que está esperando que usted abra su boca. Y usted con su ministerio engavetado. Y dice la palabra que no podemos poner una luz debajo de un almuz, o sea, debajo de un mueble. Que tenemos que exhibirlo en medio de la tiniebla. Porque hay muchas situaciones. Gente loca por quitarse la vida. Gente que camina como sin esperanza. Y la esperanza del pueblo, la esperanza de la humanidad, la esperanza del mundo es el pueblo de Cristo. Por eso es que cada día usted y yo tenemos que llenarnos de la presencia del Señor. Y entender que servirle al Señor no es en vano. Por eso el apóstol Pablo decía, yo como quiera gano en esta carrera. Si vivo, vivo para Cristo, y si me muero, me voy con Él. O sea, cuando los atletas están corriendo, van muchos corriendo a un solo premio. Pero aquí no. Aquí estamos corriendo seguro que usted va a tener su premio, que yo voy a tener mío y que cada uno vamos a tener lo de nosotros. O sea, no estamos perdiendo el tiempo. Personas con buenas posiciones están dejando lo material para venir a Cristo. Porque ya la alcanza. Ya la depresión no hayan que hacer con ella. Y ellos han entendido que la solución está en Cristo. Cuando yo veo a esa gente con buena posición, dejando lo material para venir a Cristo, eso me afirma más. Porque a veces usted y yo tenemos poca cosa, pero esa gente que lo tuvieron todo, que se apiaban de un avión y se montaban en otro, que tenían fama, que tenían dinero, y dejan todo esto porque aman a Cristo, sueltan la fama para venir a servir a Cristo, es porque esto no es relajo. Es porque aquí hay ganancia. Es porque vale la pena. Y esto es un privilegio servirle al Señor. Hay gente que está cansado. Hay gente que tiene situaciones. Pero es un privilegio que ser cristiano hay que pagar un precio claro. Para todo lo que usted va a obtener tiene que pagar un precio. Porque hasta para usted comer tiene que hacer una fila y pagar. Porque la gente quiere la cosa cómoda, fácil. No, pero esto no es fácil. Porque cuando usted va a la tienda, usted no pasa y paga de una vez. Usted tiene que hacer su fila. Porque todo aquí lleva un sacrificio. Póngase de pie. Padre, gracias.